De entre los 16 candidatos presidenciales que se enfrentaron ayer en elecciones en Ecuador, en las que también se eligieron nuevos parlamentarios, salió ganador el socialista Andrés Arauz. Arauz es el heredero del expresidente Rafael Correa y obtuvo alrededor del 32% de los votos. Aunque le sacó una distancia importante a sus perseguidores, no le fue suficiente para un triunfo en primera vuelta y deberá disputarse una segunda en abril. Resta todavía por definirse quién lo acompañará en esa segunda instancia, pues hasta el momento el banquero y empresario Guillermo Lasso, candidato de centro-derecha, y el dirigente indígena y ambientalista Yacu Pérez tienen ambos el 19% de los sufragios, con una leve ventaja de este último. Golpeado por la crisis sanitaria y con una complicada crisis económica, ¿cuáles son los desafíos para el próximo presidente ecuatoriano? Bueno, lo vamos a comentar con el periodista ecuatoriano Fabricio Vela. Fabricio, ¿qué tal? Buenos días. Hola Gastón, buenos días, qué gusto, saludos allá a la República Oriental del Uruguay, particularmente a Montevideo. Igualmente por ahí, por Quito estás vos, ¿verdad? Sí, estoy por Quito. Bien, podemos empezar comentando estos resultados de ayer. Era lo que se esperaba, ¿no? Que Arauz saliera primero. A ver, a esta hora, Gastón, tenemos dos certezas. Creo que dentro de todo el proceso electoral nos deja dos certezas en este momento, que habrá balotaje el próximo 11 de abril, sí o sí va a haber balotaje, no existe ya ninguna posibilidad matemática de que se pueda evitar el balotaje, y que estará en el balotaje el candidato del correísmo Andrés Arauz, que alcanzó el 32.20%. No sorprende que Arauz haya ganado la primera vuelta, pero claro, hay un ala, digamos, más recalcitrante del correísmo que aspiraba a ganar en primera vuelta, o sea, evitar el balotaje. En todo caso, tenemos estas dos certezas. ¿Qué tenemos como incertidumbre a esta hora? Tenemos la incertidumbre de conocer al rival que enfrentará justamente a Andrés Arauz en este balotaje, entre el candidato Yacu Pérez, quien representa al movimiento indígena. Yacu Pérez es el candidato del movimiento Pachacuti, que es el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que es la organización indígena más fuerte del Ecuador y que está muy cerca justamente de que se confirme su paso al balotaje, contra Guillermo Lasso, que encarna al centro derecha, auspiciado por su movimiento Creo. Es un candidato conservador que tiene el auspicio del Partido Social Cristiano. Hay apenas 0.20% de diferencia entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, cuando prácticamente se ha procesado muy cerca del 100% de las papeletas, casi el 98% de las actas computadas, pero hay un porcentaje de actas que tienen inconsistencias y sobre esas va a haber una nueva revisión. Me parece a mí que esas actas podrían decidir la suerte de Yacu Pérez o de Guillermo Lasso, y uno de los dos estará en el balotaje. A esta hora, en teoría, estará Yacu Pérez en el balotaje si se confirma este resultado. Yacu Pérez, vos decías, dirigente indígena, ¿verdad? Políticamente, ¿cómo se para en el espectro político, digamos? ¿Es un dirigente de izquierda? Claro, él se para en el espectro político del centro hacia la izquierda. Yacu Pérez es un hombre que irrumpe como dirigente del movimiento indígena. Fue prefecto de una provincia de acá, la provincia de Azuay, que es una de las provincias más importantes. Es un prefecto que fue elegido contra todo pronóstico en esa provincia. Es un defensor del agua, es un activista social que ha estado en contra de la minería y del extractivismo. De hecho, ha sido uno de los proponentes, de los impulsores de pronunciamientos populares en contra de la minería metálica muy cerca de fuentes de agua, y esa fue parte justamente de su discurso de cara a la campaña para las elecciones. Se sintoniza con los temas ambientales, ¿no? Que es básicamente lo que forma parte de la fortaleza de su discurso. Las elecciones estas, vos mencionabas el correísmo, ¿no? Como que esperaba ganar en primera vuelta, bueno, no llegaron, pero pasan al balotaje. ¿Pueden entenderse como una suerte de referéndum sobre el correísmo también estas elecciones? Sin duda, sin duda. De hecho, acá en el Ecuador yo soy muy crítico de algunas cosas, ¿no? Desde mi condición de periodista y de ciudadano. Durante 4 años
tanto los anticorreístas cuanto los correístas nos han tenido hablando de Correa. Correa ha estado omnipresente. Correa gobernó 10 años el Ecuador. Correa se fue el 24 de mayo del 2017 y se ha seguido hablando durante 4 años de Correa. Y Correa ha estado omnipresente, para bien o para mal. No hay, digamos, campaña política en la que Correa no haya estado presente directa o indirectamente. Y, por ejemplo, me remonto al año 2019, que aquí en el Ecuador tenemos elecciones intermedias, donde renovamos municipios, por ejemplo, renovamos gobiernos locales. El correísmo tuvo un papel importante, ganó 2 prefecturas en las provincias más importantes del Ecuador y tuvieron una votación interesante en cuanto a concejalías de las municipalidades. Y en esta elección, evidentemente, el correísmo está ahí. El correísmo, déjame contarte, Gastón, porque tengo una primera aproximación. El correísmo, en una asamblea de 137 legisladores, el correísmo hoy tiene una proyección de 52 asambleístas. No va a tener mayoría absoluta, porque para ser mayoría absoluta necesita 70 votos, pero va a ser el bloque más numeroso. Podría tener 52 legisladores, seguido por el movimiento Pachacuti de Yacu Pérez, que podría tener 25. Luego tenemos al Partido Izquierda Democrática, que es del centro de la izquierda, con 17. Y tenemos a la derecha del Partido Social Cristiano con 15 y 13 del Movimiento Creo, más 15 legisladores de otras vertientes mucho más pequeñas. Pero te das cuenta que el correísmo está omnipresente, que está justamente presente, y el candidato de Correa, porque eso también hay que decirlo, el candidato de Correa era un desconocido hasta antes de la nominación como candidato presidencial. Andrés Arauz es un técnico, un académico que fue ministro de Estado en el gobierno de Correa, un hombre muy joven, que tiene una preparación académica importante, pero que carece de recorrido político. Esta fue la primera ocasión que se presenta justamente como candidato y resulta que termina primero. Esto digo para matizar esta fuerza que evidentemente tiene el correísmo, que alcanza este 32.20% que le permite llegar al balotaje. Venimos de un gobierno de Lenín Moreno, que también había sido un sucesor de Correa, pero que después se alejó de él, ¿no? Claro, hay un episodio, ¿no? Luego del 24 de mayo del 2017, cuando asume Lenín Moreno el poder, Lenín Moreno llega al poder con el auspicio de Alianza País, que era la organización política que lideraba Rafael Correa, y se genera la implosión interna de esta organización política, la ruptura cuando Moreno se empieza a alejar de Correa y empieza a tomar algunas decisiones que afectan a Correa. Una de esas es el retiro de la confianza de quien fue su primer vicepresidente, que era Jorge Glass, muy cercano a Rafael Correa. Se genera esta ruptura interna y claro, cada quien va por cuerdas separadas, pero es verdad. Moreno llega al poder con el auspicio de Alianza País, que era la organización política que lideraba Rafael Correa. Por cierto, y estoy revisando los datos y me doy cuenta, por ejemplo, y acabo de cotejarlo, esa organización política llamada Alianza País, que fue la fuerza dominante en el país durante 10 años, no es más, y todas las proyecciones dan cuenta que no va a tener un solo asambleísta en la próxima asamblea. Alianza País en la actual legislatura, en el actual Congreso ecuatoriano, llegó pues en mayo del 2017 con 74 asambleístas. Alianza País en 2013 tuvo 100 de 137, en 2017 tuvo 74 de 137 y hoy tendrá 0 de 137. Un poco para dar cuenta de lo que está pasando con este fenómeno político. Y esto que decíamos, ¿no? Que era como una suerte de referéndum de él, que él estaba presente todo el tiempo, aunque no está, de hecho está en el exilio, ¿no? Rafael Correa vive en Bélgica. Puede significar que para una segunda vuelta gane quien gane estos dos candidatos que están todavía esperando a ver quién ingresa al balotaje, ¿no? Que haya una alianza en contra del correísmo, digamos. Es lo más probable. Para el balotaje es lo más probable. Digamos, hoy todos los analistas justamente están evaluando si pasa Yacu Pérez, cuáles serían las fuerzas políticas que respaldarían su candidatura en contra del correísmo. Si Yacu Pérez puede encarnar con mayor facilidad una alianza de las fuerzas anticorreístas en contra de la candidatura de Arauz frente a Lasso, porque Lasso tiene resistencias, inclusive en el propio centro derecha hay sectores menos conservadores que el caso justamente de Guillermo Lasso, que tiene una posición muy conservadora. Entonces la discusión es esa. ¿Quién es más susceptible de encarnar alianzas y apoyos?
¿Yacu Pérez o Guillermo Lasso? Uno podría entender que Yacu Pérez podría generar menos resistencias que Lasso en la búsqueda de concentrar a esos sectores anticorreístas en el Ecuador. ¿Cuál dirías que es hoy la herencia de Rafael Correa? Porque mirado desde acá puede sorprender que haya varios partidos de izquierda que vos has mencionado, por lo menos dos, el de Yacu Pérez y otro más, que están por afuera del correísmo, ¿no? Y que de hecho uno espera que quizás se alíen ahora contra él en la segunda vuelta, ¿no? O sea, ¿cuál es esa herencia y por qué causa todo esta polarización, ¿no? A mí me parece que tiene mucho que ver con el mal gobierno de Lenín Moreno. Y yo voy a hacer tal vez una comparación, más allá de que cada país tiene evidentemente su propia realidad, su propia idiosincrasia, sus propias lógicas, que las crisis no son comparables, pero sí podríamos tal vez generar una lectura política y cruzar el Río de la Plata, ¿no? Y pasarnos a la República Argentina, Gastón, y ver lo que pasó justamente con la finalización del gobierno de Cristina Kirchner, la llegada de Mauricio Macri, el gobierno de Macri que tuvo dificultades económicas y los temas sociales, el gobierno de Macri identificado con la derecha ideológica, y resulta que 4 años después tú tienes a Alberto Fernández instalado en la Casa Rosada. Y Alberto Fernández con el apoyo del kirchnerismo y Cristina Fernández siendo su vicepresidenta y liderando el Senado de la República Argentina. O sea, me parece que acá podríamos replicar ese fenómeno, porque lo tuviste a Correa, llegó Moreno, que prácticamente Moreno rompió casi de inmediato con Correa, a Moreno se lo ha identificado con esos sectores más cercanos a la derecha. A Lasso, por ejemplo, se lo ha ubicado como muy cercano a Moreno. A Lasso lo han acusado de haber cogobernado con Lenín Moreno y creo que eso también le termina pasando factura. Y hoy tienes una película casi repetida, calcada con lo que está pasando en Argentina o con lo que pasó en Argentina previo a la elección de Alberto Fernández. La posibilidad de que el correísmo, justamente aprovechando estas condiciones económicas muy complejas que tenemos en el Ecuador, esté a punto de volver al poder si es que finalmente ganan las elecciones el próximo 11 de abril. Siguiendo con la comparación con Argentina, aparece el FMI también, ¿no? El Fondo Monetario Internacional también ha jugado un rol. Por cierto, porque el Fondo Monetario nos ha dado una inyección económica importante, 4.000 millones de dólares en el último trimestre del año anterior, pero hay una serie de compromisos que desde la óptica de algunos sectores económicos y políticos en el Ecuador no son admisibles, como por ejemplo el haberse comprometido a elevar el impuesto al valor agregado, el IVA. Aquí en el Ecuador pagamos el 12% del IVA, entiendo que es, si no la tasa más baja, una de las tasas más bajas del continente. Se plantearía subir el IVA del 12 al 15%, pero para eso tiene que ser aprobada una ley que pase por la función legislativa, por la Asamblea, por el Congreso que tenemos acá en el Ecuador. Ese es un compromiso para algunos inadmisible. El tema de la venta de los activos del Estado, que también algunos sectores lo han criticado. Esa es la parte, digamos, comparativa con Argentina respecto del acuerdo con el Fondo Monetario. Bien. El otro punto, ¿no? Mencionábamos ahora los aspectos económicos, el otro punto complicado que va a tener que enfrentar quien sea que gane es el tema sanitario, ¿no? Recuerdo que la pandemia a Ecuador lo golpeó fuerte y muy rápido. ¿Cómo se fue acomodando esa situación a lo largo del año? ¿Cómo está hoy Ecuador parado desde el punto de vista sanitario? A ver, Ecuador no está bien, no está bien. Nosotros no podemos decir que estamos mejor. Ecuador manejó muy mal la pandemia. Aquí, el 16 de marzo del año anterior se declaró el estado de emergencia, el estado de excepción, fruto de la confirmación de la llegada del nuevo coronavirus al Ecuador. Hubo un pésimo manejo sanitario entre los meses de marzo y abril en la ciudad de Guayaquil, que es el puerto principal del Ecuador, la segunda ciudad más grande del Ecuador. Hubo una crisis que incluso fue noticia a nivel planetario, con muertos que no se recogían en las calles ni en las casas porque no se abastecía el sistema sanitario para aquello. Medios de comunicación negando la crisis sanitaria en Guayaquil hasta que finalmente ya no fue posible negarla y tuvieron que mostrarle al mundo lo que estaba pasando justamente en la ciudad de Guayaquil. Decisiones tardías, erráticas respecto de las medidas de bioprotección y de bioseguridad. Aquí en el Ecuador ha sido imposible combinar la parte económica con la parte sanitaria. Creo que ha habido discursos muy erráticos por parte de las autoridades. Y luego la ausencia de claridad sobre el plan de vacunación, sobre el que se han hecho una serie de anuncios. Lo más reciente fue el 20 de enero, ¿no? En donde para
tratar de evitar el descontento popular, porque inicialmente se ofrecieron 2 millones de vacunas, después dijeron que de las 2 millones van a llegar primero 50,000, luego dijeron que iban a llegar 86,000, después dijeron no, pero no van a ser 86,000 sino 8,000 y no van a ser 8,000 vacunas sino 8,000 dosis, o sea 4,000 vacunas terminan siendo, porque es la vacuna y el refuerzo. 8,000 dosis para vacunar a 4,000 personas. Esto pasó el 20 de enero y ese día nos dijeron, bueno, el gobierno tiene comprometidos 18 millones de dosis para 9 millones de ecuatorianos. Acá tenemos, es un país de 17 millones de habitantes, el Ecuador, o sea, para vacunar más o menos al 60% de la población. El tema es que estamos 8 de febrero y desde el 20 de enero no ha llegado una nueva tanda de vacunas. Entonces esto ha generado mucho descontento, decepción, la noticia de que se vacunó el ministro de Salud y que el ministro de Salud llevó una brigada que le vacunen a su mamá que estaba en un hospital geriátrico por encima de lo que decía el plan de vacunación. Realmente hay mucho descontento sobre el manejo del plan de vacunación en el Ecuador y el manejo mismo de la pandemia. Hoy, por ejemplo, tenemos hospitales cuyas unidades de cuidados intensivos están colapsadas, ocupación al 100%. En hospitalización también hay algunos hospitales que están al 100%. O sea, la crisis sanitaria ha sido muy compleja acá. Bueno, por lo tanto, creo que pintamos un panorama de los desafíos que le queda al próximo presidente, que con dos puntales, ¿no? Lo económico, con el FMI ahí atrás, y lo sanitario. Socialmente, que vos mencionabas ahora que había descontento, ¿no? ¿Cómo está en ese sentido la sociedad? ¿Está polarizada? ¿Cómo la ves vos? Sí, a ver, tú tienes en este momento y lo que te deja el resultado electoral. El resultado electoral, para mi concepto, es una clara derrota de la derecha ideológica. Pase o no pase Guillermo Lasso a la segunda vuelta electoral, ya su propio porcentaje termina encarnando una derrota de la derecha. Tuvimos dos de las principales fuerzas políticas del Ecuador que se aliaron, Creo y el Partido Social Cristiano, el movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, y resulta que no pasan del 20% de la votación, y todo apunta a que tendrán dos bloques tangenciales. Serán importantes unidos, pero terminarán siendo tangenciales si sumamos el cómputo total de la próxima asamblea. Termina siendo una derrota para la derecha, termina siendo un triunfo para los sectores del centro hacia la izquierda, pero dentro de esos sectores, evidentemente tú tienes un discurso que se ha convertido en eterno aquí en el Ecuador, el correísmo versus el anticorreísmo. O sea, lamentablemente aquí se ha reducido el debate político a eso. A quienes son correístas y a quienes son anticorreístas. Si estás conmigo, eres mi enemigo. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. O sea, a eso se ha reducido el debate político en el Ecuador. Dicho esto, me parece a mí que gane Arauz o gane Yacu Pérez, si es que Yacu Pérez llega a la segunda vuelta electoral, yo sí advierto un horizonte distinto desde el punto de vista económico, porque evidentemente son mucho más cercanos a políticas progresistas, son mucho más reticentes a estas condiciones o estas recetas del Fondo Monetario Internacional, son mucho más abiertos a los planes sociales, a insistir en primero el ser humano por sobre el capital. Entonces yo creo que por ahí va a ir la cosa de cara a la campaña de la segunda vuelta o balotaje. Fabricio Vela, periodista ecuatoriano, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana y bueno, seguimos atentos a cómo sigue evolucionando y quizás volvamos a conversar ahí cuando se dé la segunda vuelta en abril. Muy honrado, Gastón, por compartir. Yo les cuento, yo conocí el Uruguay en el año 84, 85, me parece, era muy niño. Me acuerdo que cruzamos el Río de la Plata porque llegué a Buenos Aires y llegué a Colonia del Sacramento y tomamos un bus hasta Montevideo. Así que ojalá pueda volver algún día a la República de Uruguay. ¿Ya? Te envío un abrazo, Gastón, qué gusto conocerte y compartir con tu audiencia a través de Radio Mundo. Un abrazo desde Ecuador. Un abrazo grande.